Hola, buenos días, gente limpia. ¿Qué tal están? Mi nombre es Andrea, soy la gurú de la limpieza de Primera Imagen y hoy les vengo a hablar de la limpieza de los suelos, de diferentes tipos de suelo. Antes de pensar, quiero hablarle lo que es la limpieza en seco. Cuando hablamos de limpieza en seco en un suelo, ¿qué sería? Quitar el polvo. La mejor manera de hacer esto siempre es contar con un buen aspirador. El aspirador, como siempre digo, es una herramienta con la cual vamos a limpiar de esa manera que el aspirador tiene que estar limpio, sobre todo lo que es el cepillo. El cepillo no tiene que tener pelusas, pelos, restos de todo tipo de suciedad que quedan los cepillos duros. Muchas veces he ido a casas y me he encontrado con los cepillos que están completamente las cerdas tiesas de tanta suciedad que tiene. Eso hay que limpiarlo, como todo en esta vida, cada tanto hay que limpiar. Inclusive los cepillos suelen tener unas rueditas que es con las que se desliza. ¿Qué pasa? Si estas ruedas están llenas de suciedad, se atascan, quedan duras, no giran. Entonces nosotros al pasar el cepillo, esas ruedas es muy posible que nos dejen marcas en el suelo. Y muchas veces no sabemos de qué son esas marcas. No nos hemos dado cuenta que es por las ruedas. Entonces, antes de ponernos a aspirar, comprobar que el cepillo esté limpio y comprobar que las ruedas giren bien. Entonces ahí recién nos ponemos a aspirar el suelo. Si no tuviésemos una aspiradora, otra opción es primero barrer con el cepillo, con una escoba, con lo que nosotros tengamos, barremos bien, a fondo toda la suciedad. Y luego un consejito, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle a la escoba o al cepillo una media de nylon de estas viejas. Ponemos, o sea, como forrar la escoba y vamos a volver a barrer. Con eso lo que vamos a hacer es sacar todo ese polvo fino. Por la electricidad estática que hace el nylon, se va a pegar mucho más fácil el polvo fino, con lo cual vamos a limpiar todavía más a fondo. Porque el gesto de barrer, cuando uno barre, evidentemente junta mucha suciedad, pero parte de ella va por el aire. Luego se asienta de nuevo en el suelo y tenemos el suelo sucio. O se asientan los muebles donde sea. Entonces, con este método van a ver que es mucho más efectivo a la hora de que el suelo nos quede limpio de verdad. Dicho esto, una vez que hemos hecho la limpieza en seco, entonces recién ahí nos ponemos a limpiar con el producto que sea necesario. Vamos a empezar por el suelo de madera. Si el suelo de madera es madera natural, cuando hablamos de madera natural quiere decir que no tiene ningún tipo de tratamiento, que no tiene ningún barniz, no tiene un limpiabilizador, no tiene nada, es madera. Entonces en ese caso se aconseja limpiarlo con una fregona y agua jabonosa, nada más, no ponerle ningún producto. Es más, el jabón tiene que ser neutro, o sea que un pH neutro. Y cuando lo limpiamos, se va a limpiar con la fregona húmeda, pero bien escurrida. Nada de que chorree agua. La madera no la podemos mojar en exceso. Y esto lo ideal sería solo una vez a la semana. En caso que tú limpiaste el suelo y a los 2 o 3 días, o bien ves huellas, alguien que vino de la calle con tierra y te ensució, o a alguien se le cayó algo, pues limpias la mancha, lo que veas sucio, pero evita de volver a fregar todo el suelo, porque si nosotros abusamos de mojar los suelos de madera, con el tiempo te van a aparecer manchas, la madera va a haber partes que se van a oscurecer más que otras. Entonces lo óptimo es solo una vez a la semana. Es más, si pudieras estirar esa limpieza cada 15 días, estaría ideal. ¿Bien? Ahora, muy diferente, si el suelo de madera está tratado, o sea que tiene un barniz, que tiene alguna capa impermeabilizadora, entonces ahí sí que lo podemos limpiar con agua y un chorro de vinagre. El vinagre va muy bien para la madera, el vinagre en sí es un muy buen limpiador. De hecho, te voy a dejar aquí arriba un enlace de cosas que puedes limpiar con vinagre en YouTube. Si no te has suscrito, te sugerimos que te suscribas, que le des a la campanita y así YouTube te va a avisar los nuevos contenidos que vayamos subiendo. Bien,
Dicho esto, si limpiamos el suelo con solo agua y un chorro de vinagre, va muy bien para los suelos de madera. También podemos ponerle agua con jabón, un jabón, siempre digo, un jabón neutro. En el caso de jabón neutro en un suelo de barniz, lo ideal es que la última pasada, la última fregada que le des, que aclares, enjuagues muy bien el trapo de piso o la fregona con lo que limpies y le des una pasada solo con agua. Bien, es más, agua fría. Y entonces de esta manera el suelo te va a quedar brilloso y te va a quedar limpio a fondo. Otra cosa, si tú quieres que la madera, el suelo esté más brilloso y no le quieres poner cera, porque a mi criterio la cera es un buen producto, pero ¿qué pasa? Si vivimos de repente en una casa donde es muy transitada, donde hay niños, donde hay mucha vida en esa casa, ¿qué pasa? La cera como que se va rayando, se va marcando, se va oscureciendo y luego tú al mes, a los 2 meses le vuelves a poner otra capa de cera y así sucesivamente, o sea, estás poniendo capa tras capa tras capa, con lo cual con el tiempo eso se ve feo. Es como yo digo, tenés la cara sucia y te maquillás encima de la cara sucia. No queda bonito, no va a tener una terminación bonita. Con esto sucede lo mismo. Entonces una manera de tener un suelo de madera brilloso sin recurrir a la cera es por medio de aceites que sean aptos para la madera. ¿Cómo puede ser? Aceite de lino, aceite de teca, aceite de pino, inclusive el aceite de oliva también sirve. ¿Qué hay que hacer? Si nunca has hecho esto, lo ideal es que lo pruebes en un rincón poco visible. Tú limpias muy bien, una vez que se ha secado bien el suelo, le vas a pasar el aceite. Vas a esperar a que seque bien y vas a mirarlo de distintos ángulos, como yo digo, y ver de que te gusta el resultado. Una vez que comprobaste que el resultado te gusta, entonces se lo das al resto del suelo. ¿Cómo se hace? Vamos a poner el aceite en un recipiente y con un paño que no largue pelusa vas a ir mojándolo en el aceite. Nunca tirar el aceite directamente al suelo, porque de esta manera no controlamos la cantidad de aceite que vamos poniendo. Y aquí se trata de humedecer el paño, de pasarle el aceite al suelo en el sentido de la veta, ¿no? En el mismo dibujo de que tiene la madera y le vamos pasando. Entonces de esa manera la madera va a absorber el aceite que necesita sin exceso. Y lo que hace, más allá de darle brillo, que es digamos la parte estética, lo bonito, pero lo bueno es que nutre la madera, con lo cual va a hacer que la mantenga hidratada, que no, con el tiempo vieron que hay muchos suelos de parqué que se les hacen como grieta, que se resquebraja. Esto es porque la madera ya está muy reseca. Haciéndole este tratamiento, que lo podemos hacer o cada 3 meses, o cada 4, o 2 veces al año, una vez al año, eso va a depender, ya le digo, del trajín que haya en el suelo de su casa. Entonces de esta manera así mantenemos el suelo de madera limpio de verdad, con productos naturales, nada agresivo y que el resultado va a ser muy bueno. Bien, el siguiente sería cómo limpiamos los suelos laminados. Primero, como siempre, vamos a hacer la limpieza en seco. Ya saben cómo es la limpieza en seco, lo que expliqué anteriormente. Una vez que hicimos esta limpieza en seco, lo ideal es, en un cubo vamos a poner agua tibia. Cuando yo hablo tibia es que no esté ni muy caliente ni muy fría, un término medio. Y le vamos a poner un chorro de jabón neutro. Con esto sería más que suficiente para hacer la limpieza de los suelos laminados. Si el suelo estuviese muy sucio, a esto le podemos agregar alcohol. Cuando hablo de alcohol, puede ser el alcohol que te venden en la farmacia o el alcohol de limpieza que en muchos supermercados los venden. Le ponemos un buen chorro, suponte que en unos 6 litros de agua, que más o menos lo que solemos usar en un cubo, le vamos a poner más o menos 3/4 taza de alcohol. Bien, vamos a fregar el suelo. Si vemos que el agua se ensucia mucho, evidentemente se tira ese agua y se vuelve a preparar. Aquí digo lo mismo.
Siempre las herramientas tienen que estar bien limpias, tanto el cubo como la fregona o como el trapo de piso. Una vez que si vemos que está bien limpio, genial. Si vemos que tiene todavía alguna mancha, podemos tratar la mancha rociándole un poquito de zumo o jugo de limón. De esta manera también, si tuviese una mancha, por ejemplo, grasosa y que no sabemos de qué, aquí es mejor usar el limón antes que el vinagre. El vinagre para los suelos laminados, si bien es bueno, pero no es bueno abusar del vinagre, ya que el vinagre puede ir deteriorando con el tiempo la capa protectora que tienen estos suelos, que es de un material sintético, y con el tiempo lo que va haciendo es como que los va quemando, entonces se van a ir viendo cada vez más opacos. Dicho esto, con esta información cerraríamos lo que es los suelos laminados. Bien, los suelos de tarima flotante o parqué. En este caso, ¿cómo sería? Lo mismo. Con agua tibia y un buen chorrito de jabón y un chorrito de vinagre. Aquí lo importante es, primero, lo de siempre, que estén los productos que vamos a utilizar bien limpios, ¿no? Luego, hacerlo siempre en el sentido de la veta de la madera. Y si el agua se ensucia, volver a aplicar otra vez. Preparamos el producto y le damos con ese agua limpia. Y una vez que ya lo hemos limpiado, lo ideal es cambiar de fregona o cambiar de trapo de piso y darle una o dos pasadas más solo con agua, y en este caso tiene que ser agua fría. De esa manera lo que va a hacer es quitar si quedó algún resto de producto y le va a dar brillo al suelo. El vinagre, lo mismo digo, va muy bien, pero no siempre digamos pasarse con el vinagre que le pongamos, con la cantidad que le pongamos a la mezcla. Como mucho, medio vasito en 6-7 litros de agua. Con esto daríamos por terminado los suelos de parqué o tarima flotante. Bien, limpiezas de suelos en terrazo, de suelo terrazo. Aquí, ¿cómo vamos a hacer? Si el terrazo está en una zona interior, o sea, bajo techo, lo ideal es primero, como siempre digo, la limpieza en seco, bien a fondo, y luego que hicimos esta limpieza, le vamos a poner, aquí sí que tiene que ser agua lo más caliente que se pueda, lo más caliente que aguante el cubo. Vamos a poner el agua y en este caso vamos a rallar el jabón de pan, el jabón de la abuela, como yo le llamo, que aquí se llama lagarto o camello, en otros países se llama espuma, se llama azote. Vamos a rallar más o menos un cuarto de pastillita, lo vamos a poner al fuego con un poquito de agua que se derrita, y ese jabón lo vamos a agregar al cubo. Bien, y lo ideal sería poner un cepillo en el agua, en este agua jabonosa, y vamos cepillándolo, un cepillo de estos que tienen con el palo para no tener que estar ahí agachada, y lo cepillamos bien. Y luego sí ya le podemos pasar la fregona o el trapo de piso con este agua. Simplemente sería eso, luego le pasamos agua sola y más que suficiente. Si tuviese alguna mancha en concreto, preparamos un poquito de agua con bicarbonato y tratamos la mancha. Pero van a ver que con este método el suelo le queda limpio a fondo, inclusive más brilloso. Si el terrazo estuviera en el exterior, aquí lo ideal, si hay posibilidades, es tirar directamente baldazos de agua, o sea, cantidad de agua caliente y jabón. El jabón este que les digo, derretido, y si no, también en YouTube hay hecho un jabón líquido. Te dejo aquí el enlace para que veas. Le tiras un poco de ese jabón líquido, que es un jabón que se hizo para lavar la ropa, pero para este tipo de suelo también yo lo he hecho y queda muy bien. Y lo vas a agarrar, vas a tirar un poco de jabón y lo vas a ir fregando con un cepillo. El cepillo tiene que ser más o menos unas cerdas más bien duritas que blandas. Lo cepillamos muy bien, luego le tiramos agua fría sola, lo dejamos secar y van a ver lo bien que queda el terrazo de esta manera.
vinílico. Bueno, aquí la verdad que lo que es la limpieza de estos suelos es muy fácil, porque en este tipo de suelo solo lo podemos limpiar con agua y jabón, no hay más. Se hace primero lo que es la limpieza en seco y luego se prepara agua. El jabón siempre es mejor que sea neutro, porque cuanto más neutro, menos químico tiene, entonces con lo cual va a dañar menos el suelo. Se limpia con agua jabonosa, luego se le pasa una mopa o un trapo de piso solo con agua y más que suficiente. Evitar de usar productos que tengan disolvente, porque eso va a deteriorar inclusive el brillo del suelo, el dibujo del suelo en caso de que fueran estos con estampado. Con el tiempo va a ir comiendo el dibujo. Si quieres darle brillo a este tipo de suelo, hay unas ceras que ofrecen en el mercado. Generalmente esto se consigue en los lugares donde venden materiales de la construcción, como por ejemplo aquí en España Bicoquín o el otro Leroy Merlin. Bien, es una cera acrílica que se llama. Es la única cera que se le puede pasar a estos suelos de vinilo, pero es más, le puedes pasar la cera. Ahora, si tú le pasaste hoy la cera y en 3 meses quieres volver a pasarle, nunca puedes poner una capa sobre otra capa. O sea, tendrías que comprar un removedor de cera, quitar la cera vieja y aplicarle la nueva. Suelos de mármol. Como ya sabemos, el mármol es una piedra natural, es como el granito. Y en este caso lo aconsejable, lo óptimo es usar solo agua y jabón. El jabón siempre un jabón neutro. Es más, el mármol, para que me entiendan, es como si fuese la capa de la piel humana, que son varias capas. El mármol es igual, tiene varias capas. Entonces, si se va filtrando, el producto que usemos va filtrando las capas, cuanto más a fondo sean, mucho más difícil es después de quitar esas manchas. Entonces lo ideal es limpiarlo con agua y jabón, nada más que eso. Es más, los fabricantes de este tipo de suelo recomiendan que una vez que uno, supónganse que usa una fregona, un trapo de piso, lo que sea, limpia el suelo, ¿no? Con el agua y el jabón, le pasa. Luego enjuagar, aclarar y pasarle con solo agua. Y por último, lo óptimo sería pasarle un paño seco para tratar de quitar, digamos, la humedad lo máximo posible al suelo, que cuanto más seco quede, muchísimo mejor. Porque simplemente el agua, si va filtrando el agua por esas capas que le digo que tiene el mármol, con el tiempo te pueden aparecer como manchitas, como pequitas blancas. Y eso es por la humedad del agua, no hay otro motivo. Que uno dice, ¿qué pasó aquí que están estas manchitas? Es por eso, es por la filtración del agua que le va dejando esas manchitas blancas. Y en ese caso no podemos ya hacer nada, simplemente ahí habría que llamar a un especialista y que te haga que te pule el suelo, ¿te entiendes? Si hubiera alguna mancha, en este caso, o supónganse que el suelo está muy sucio, lo que podemos hacer es agregar a ese agua con jabón un poco de bórax. El bórax es otra piedra natural que va a ayudar a dejar el suelo más limpio. ¿Esto dónde se compra? O bien por internet o en alguna ferretería muy grande o en las casas donde venden material de construcción. Por otro lado, si tuviera alguna mancha de grasa que no sabemos de qué puede ser, en ese caso le podemos ir a hacer una pastita con con zumo de limón, jugo de limón y un poco de bicarbonato. Pero aquí vamos a hacer una pasta, la vamos a aplicar en la mancha, la vamos a dejar no más de 5 minutitos y si puede ser menos mejor, y lo vamos a frotar con una esponja suave. De esta manera, para tratar de quitar esa mancha. Pero más que estos productos, no. Vinagre no podemos usar, no se puede usar ningún producto corrosivo, nada que tenga disolventes. Evitar todos los productos que sean abrasivos para el mármol. Sí, puede ser agua y jabón, muchísimo mejor.
Para los suelos de cemento, aquí el tratamiento es muy fácil, es muy sencillo. Aquí vamos a usar simplemente agua caliente y un jabón. En este caso va a ser un detergente, el detergente que usamos para lavar los platos. O sea, el pH aquí va a ser un poquito más alto. Se friega con eso. Lo ideal sería darle como cepillarlo con un cepillo que sea cerdas suaves, pero digamos para hacer una limpieza más a fondo. Luego se le echa agua fría y se le pasa un secador o un trapo de piso, una fregona, y más que suficiente. Si tuviera alguna mancha en concreto, en ese caso le vamos a hacer una pasta con jabón de lavar los platos y sal de mesa. Se la vamos a aplicar y la vamos a dejar. Si ves que no sale, le puedes agregar un chorro de zumo o jugo de limón. Pero esto sería para lo que es la limpieza de suelos de cemento. Suelos de caucho. Aquí lo importante es hacer primero un muy buen tratamiento de la limpieza en seco. Estos suelos tienen que estar lo mayormente despejados de suciedad, porque si no cuesta mucho que queden bien, que realmente queden bien limpios. Entonces primero le vamos a hacer una buena limpieza en seco. Si es necesario vamos a agarrar un cepillo de cerdas más o menos dura y vamos a barrer con ese cepillo de cerdas dura el suelo así en seco. Luego lo juntamos toda esa suciedad que haya podido salir y recién ahí nos vamos a poner a limpiar. Aquí tiene que ser agua fría, no ni agua tibia ni agua caliente. Agua fría y apenas un poco de jabón. Es más, si ustedes ven que no está tan sucio, no le pongan nada, solo háganlo con agua, porque en este tipo de suelos, una vez que secan, si ustedes se pasaron de producto, les van a quedar todas las marcas, ya sea de la fregona o del trapo de piso. Son suelos complicados de limpiar, entonces mi consejo, la mejor manera es solo con agua fría. Se escurre muy bien, se le pasa, apenas se ensució el agua, enjuagamos bien, aclaramos bien ese trapo de piso o esa fregona y le volvemos a dar. Si lo hice en la primera pasada, lo hice en un sentido, la segunda pasada lo hago en el sentido contrario. Y cuanto más seco dejemos ese suelo, el resultado final va a ser muchísimo mejor. Los suelos de corcho. Aquí es todo un tema. El corcho, lo ideal, lo óptimo sería hacer siempre limpieza en seco, pero sabemos que esto es imposible porque en un suelo donde se pisa, llega un punto que sí tienes que mojar. Ahora, ¿qué pasa? Mi consejo es hacer una limpieza muy rápida de estos suelos. O sea, tratar de mojar poco y nada, hacerlo con una fregona muy bien escurrida, con un trapo de piso bien escurrido o si no con una mopa. Para mí esta sería la mejor opción. En una mopa ponemos una bayeta, un paño de microfibra humedecido en agua calentita, bien, se escurre bien y se va pasando con eso. Muy importante, si bien a ninguno cuando estamos limpiando los suelos nos gustan que nos pisen porque quedan las marcas, pero les puedo asegurar que si ustedes friegan, limpian un suelo de corcho y van y se lo pisan cuando ya está a puntito de secarse, les aseguro que van a tener que volver a fregar todo el suelo, porque en el corcho se nota muchísimo las huellas cuando el suelo está apenas húmedo, así que si está mojado, muchísimo más. Entonces es fundamental que cuando van a limpiar este suelo, que no haya nadie en casa o que sentencien a los que están en casa que no se pueden mover, que no pueden pisar el suelo. Y ya les digo, solo agua, muy poquita agua. El suelo de grés o porcelánico, que son muy habituales hoy en día, pues una manera de hacerlo es con agua y jabón. Aquí también, si el suelo estuviese muy sucio, podemos usar agua tibia. Si no está tan sucio, con el agua fría basta. Pero una opción que a mí me gusta mucho, que lo he puesto en práctica y sé que se obtienen muy buenos resultados, inclusive los resultados
se ven también a largo plazo, es limpiarlos con agua templada, una taza de sal y una taza de bicarbonato. Se disuelve muy bien. Aquí lo que hay que tener en cuenta es eso, es disolver bien la sal y el bicarbonato para que luego no nos quede todo esto asentado en el fondo del cubo y al final lo único que hicimos fue limpiar con un poco de agua salada, entre comillas. Entonces, de esta manera el suelo te va a quedar limpio a fondo, porque el bicarbonato es un muy buen limpiador, a la vez también es un poco desinfectante, con lo cual el suelo te queda limpio. Y lo importante de esto, que va a ir ganando brillo con el tiempo, o sea, a medida que tú vayas limpiando los suelos de esta manera, vas a notar ya a la primera que el suelo te queda más limpio que cuando lo limpias con el producto que tú uses habitualmente. Y con el tiempo verás que tienen un poquito más de brillo. Bueno, gente limpia, con esto doy por terminado la limpieza de suelos. Espero que les haya gustado, sobre todo, como siempre digo, que les sea útil la información. Si te ha gustado, no te olvides de darme tu like, deja tu comentario si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, o es más, me interesaría que me cuentes tú cómo limpias tus suelos. Un saludo, gente limpia, hasta la próxima. Chau, chau.